y yo solamente volteé y le dije, ¿sabes qué? Perdóname. Y cuando le dije perdóname es porque yo dije, ya, o sea, aquí fue todo, aquí pasó todo y vi algunos años de nuestra vida juntos ahí. Y entonces yo me acuerdo que te cité en un café y entonces después de mucha reflexión y te dije, Jaime, no te necesito. Estábamos en plena conferencia y al salir vimos un montón de llamadas de la misma persona y nosotros decíamos, bueno, ¿qué está pasando? ¿No? Una emergencia. Y sí había quemado Nos hablaban del edificio donde estábamos, departamento. donde vivíamos, que se quemó el departamento. Sí. Yo me acuerdo que ni siquiera le dije al personal que trabaja con nosotros, que colabora con nadie, a nadie le dijimos nada. No, de un día para Simplemente ellos se enteraron cuando llegó la mudanza, que ya estaba allá afuera, y dije, ¿sabes qué? Nos vamos. Cuidado, hoy puedes perder todo lo que tienes. Hola, somos Ana Paola. Y Jaime. Y hubo un día en el que perdimos todo e incluso casi morimos, pero no fue así. Hoy estamos aquí para contarte cómo puedes alejarte de las posibilidades de perder todo lo que más quieres y acercarte a las victorias que siempre soñaste. Y todo con un ingrediente secreto que muchos conocen, pero pocos lo utilizan como debería ser. Hablamos del amor. Aquí descubrirás por qué las personas que no viven con amor en sus vidas pierden constantemente y las que aman de manera excepcional triunfan cada día. Así que, Gana Lovers, por estar aquí hoy ya ganaron. ¡Comenzamos! Gana Lovers, bienvenidos al episodio número 3 de Gana Lovers. Y me encanta porque en este episodio vamos a hablar frente a todos de algo que no hemos hablado públicamente, ¿cierto? Y es esta cuestión del amor y la resiliencia y las adversidades. Así es, y quizás te preguntes porque, a ver, todo el mundo pasa por adversidades, sí, aunque tú no lo creas, también nosotros hemos pasado por muchísimo. Es que luego Y dicen, no porque, piensan que no, ¿verdad? y no porque seamos más ni menos, sino simplemente la gente dice, es que porque ustedes son terapeutas o porque ustedes son psicólogos o porque a usted no les pasaría ninguna de ese tipo de cosas, ¿no? Ok, pues déjame decirte que sí, en estos años de nuestra vida, tanto de matrimonio como profesional y demás, nos han pasado muchísimas situaciones y quizás de todo eso se aprende y tú también puedes aprender de ello. Entonces, déjanos platicarte un poquito la historia porque efectivamente, mira, una época donde se te juntan, nosotros tenemos una frase y la acuñamos a partir de eso, que siempre a veces hay una constelación de desgracias, una constelación donde se junta una con otra. ¿Te ha pasado? O sea, ¿les ha pasado que siempre como que es una tras otra, todo viene muy bien y de pronto una tras otra? ¿Sí? Sí, así como hay constelaciones de bendiciones, también puede haber constelaciones de desgracias, ¿no? Y como dices, se junta una tras otra, y como decía mi abuelo, ya no siento lo duro, sino lo tupido. Y a esto se le llama, cuando sales de esto, también se le llama resiliencia, esa capacidad de ponerte por encima de esas circunstancias. ¿Y qué fue lo que pasó con nosotros? Mira, en primera instancia, primero tuvimos que perder el lugar donde estábamos. Teníamos un lugar tema de seguridad, donde dábamos nuestros cursos, seminarios, cuando recién nos casamos con mucha ilusión, armamos esta sociedad, esta relación de pareja como una sociedad, pero también una sociedad mercantil, no nada más de pareja. Y entonces obviamente dábamos cursos, seminarios en nuestra empresa y al estar ya muy asentados en un determinado lugar, que no decimos el nombre, pero a final de cuentas te identificarás con muchas de las cosas que pasan hoy día. Al llegar a esos lugares, obviamente tenemos ya una comunidad. Ya, casi más 2,000 y tantas personas sí, que ya estaban con nosotros, que cuesta mucho trabajo, que cuesta muchas desveladas, que cuesta mucho lo que tú quieras, pero bueno, lo habíamos logrado, nos sentíamos muy wow que lo habíamos logrado. Pero de pronto y teníamos empieza, una isla de aromaterapia también en la plaza principal. ¿No? Sí, Es teníamos una buena inversión. el centro tenemos negocios alternos, nosotros que nos estaban ayudando y nos favorecía. Afortunadamente siempre nuestra inversión ha estado mucho en la educación, en educarnos, en conocernos más y todo. Sin embargo, aún así empezó a venir un evento que nosotros no la veíamos venir, como mucha gente yo creo que tampoco se lo esperaba, y de pronto empezó a azotar muchísimas situaciones de violencia en ese lugar y obviamente tuvimos que cerrar y cerrar y cerrar, pero no es un cerrar programado, es un cierras porque cierras y tienes que cerrar ya. Entonces, ante ese momento que no te queda de otra, yo me acuerdo que ni siquiera le dije al personal que trabaja con nosotros, que colabora con nadie, a nadie le dijimos nada. No, simplemente ellos se enteraron cuando llegó la mudanza, que ya estaba allá afuera, y dije, ¿sabes qué? Nos vamos. ¿Cómo que se van? Sí, nos vamos. ¿Por qué? Porque tampoco podíamos decir mucho, y entonces obviamente, así como estábamos, nos fuimos. Bueno, y eso fue un duelo, fue impactante para nosotros
dejar todo de la noche a la mañana, ¿no? Entonces, después de ahí llegamos, bueno, a un departamento acá en la Ciudad de México y al poco tiempo salíamos a dar conferencias a distintas partes del país y en una de estas salidas a dar conferencias nos hablan, ¿te acuerdas? Estábamos en plena conferencia y al salir vimos un montón de llamadas de la misma persona y nosotros decíamos, bueno, ¿qué está pasando, no? Una emergencia. Y sí había quemado Nos hablaban del edificio donde estábamos, donde vivíamos, vivíamos, que se quemó el departamento. Sí, se quemó el departamento y con ello, bueno, todas las cosas, ¿no? Entonces dijimos, wow, se suma una siguiente pérdida. Así que como se había quemado el departamento, unas grandes amigas que tenemos en Cuernavaca, que tienen un centro de retiro, dijeron, no se preocupen, en lo que les entregan otro, vénganse para acá, etcétera. Entonces nos fuimos para allá. Y cuando veníamos de regreso de estar ahí, porque íbamos a recoger ya nuestro nuevo departamento, pues tenemos un accidente de 22, ¿eran 22 autos? ¿Eran 11? Fue una carambola en Una carretera, carambola. sí, precisamente entrando el año, y nosotros no quisimos venirnos precisamente el día primero, dijimos a hacerlo el día 2, y justo el día 2 que venimos, pues ahí surgió un accidente y obviamente nosotros pues, nos involucramos con una carambola muy fuerte. Yo cuando vi a Paola en ese momento dije, sabes que ya no la libramos, porque sí fue un impacto a una velocidad pues considerable y el piso húmedo, y yo solamente volteé y le dije, sabes que perdóname, y cuando dije perdóname es porque yo dije ya, o sea, aquí fue todo, aquí pasó todo, y vi algunos años de nuestra vida juntos ahí. Que dije, ya, se acabaron todos estos años. Entonces, imagínate perder tu instituto, perder el departamento con los pocos ahorros que estaban y todo, y luego perder ahora, pues, hasta la camioneta, y hasta estuvimos a punto de perder la vida. Y perdimos la salud, nos costó prácticamente un año en recuperarnos por todas las fracturas que tuvimos, entre recuperarnos de las fracturas y luego la rehabilitación, y después de perder la salud, después de todas estas pérdidas y perder la salud, perdimos la energía vital, y después pues nos perdimos a nosotros mismos. Pues a mí me pasaba que yo normalmente, ¿qué pasó? En el puro accidente al impacto, mi cerebro tuvo un golpe del cerebro con el cráneo, así se dice, y obviamente hubo una inflamación. Y esa inflamación cerebral no me permitía a mí ni mover las piernas, yo no las sentía y pasó un buen tiempo. Pero hasta que me dijo el doctor, espérate, no es que te quedes sin caminar, solamente que se inflamó y vamos a darle tiempo, ¿no? Ya a las 72 horas y todo, que yo empecé a sentir algo, dije, wow, qué padre. Pero sí, cuando yo caminaba, pues me tropezaba y duré más o menos como 7 meses que yo no podía hacer mi vida de una manera normal. Eso también impactaba no nada más en mí, no nada más en ti, sino impactaba en la economía. ¿Por qué? Porque yo no podía trabajar bajo esas condiciones, con collarín, con un mundo de cosas. Entonces, sin embargo, todos sabemos que la vida día con día tiene un costo. Hay que pagar un mundo de cosas y si no tienes el ingreso, claro que te impacta. Entonces, y sobre todo, perdimos los ahorros. Perdimos ahorros. Y la impotencia de no poder hacer más en ese momento, claro que se traduce, en mi caso, decimos que a veces los hombres tendemos hacia el aislamiento, hacia adentro, como para revisar de dónde, cómo podemos hacer las cosas. Y a lo mejor la mujer, no, la mujer quizás buscaba, bueno, yo me acuerdo que tú buscabas más el estar conmigo y el buscar cómo platicamos mientras yo me aislaba. Entonces, eso nos provocaba un distanciamiento sin querer. Y yo me di cuenta, Jaime, que tú estabas en mucho dolor porque, digamos, veníamos de una relación muy hermosa y los primeros años yo me sentía como muy protegida contigo, ¿no? Yo lo veo como un antes y un después de esta etapa de duelos que engloba un gran duelo y que yo veía como que teníamos una relación como inmadura, inocente, fresca y parecía una relación como muy mágica, ¿no? Como, hasta nos apodaban, ¿te acuerdas? En la maestría como la pareja de porcelana, como muy lindos y muy como irrompibles, pero como intocables, como, ¿te acuerdas que nos decían, ay, la pareja porcelana? Y yo me sentía así, como viviendo en un cuento, ¿no? Y después de esto, es como si hubiera sido un golpe brutal de realidad y de cuestionar la madurez. Y había dos opciones, a mí me parece, era como terminar los duelos y entonces era terminar nuestra relación porque estábamos muy desconectados o trascender los duelos. Y yo me acuerdo, Jaime, que tú estabas como en tanto dolor por no ser ese hombre tan fuerte y tan directivo y tan protector y todo esto donde yo me había como puesto como muy a gusto, ahí como, ¿no? Me había sentido muy bien. Y entonces yo me acuerdo que te cité en un café y entonces después de mucha reflexión y te dije, Jaime, no te necesito. Bueno, siempre yo digo que cuando alguien te dice tenemos que hablar, aguas, porque esa es una frasecita como que a muchos nos tiemblan las piernas.
Ya que la mujer nos dice, tenemos que hablar, uno dice, ¿de qué? ¿Ahora qué hice? ¿No? ¿Ahora qué pasó? Y obviamente cuando sucedió esto, dije, a ver, ya tengo tantas pérdidas, ya perdí esto, ya perdí lo otro, lo que me falta nada más es perder mi relación de pareja. O sea, cuando me dice, tenemos que hablar, dije, pues me va a decir que aquí, ahí nos vemos, ¿no? Y dije, pues ni modo, yo voy a ir hasta el café, pero la verdad es que fui con mucho miedo, o sea, fui con mucho, pues con dolor y con miedo y todo, y mucho a la defensiva, como quizás muchos hubiéramos ido, no lo sé, a mí me pasó, yo sí fui así. Y sí, me dijo, oye, tenemos que hablar porque sabes que no te necesito. No, Y inmediatamente cuando me dijo eso, te para paraste y mí, te sí, fuiste. porque fue muy fuerte, porque dije, ya lo sabía, o sea, creo que eso iba a suceder, creo que ya esto es el final. Entonces yo no me esperé a escuchar más, solamente, ¿por qué? Porque dije, internamente no puedo con esto, ya no puedo con un duelo más. Sí. Entonces yo lo que hice, me paré, dije, voy a agarrar aire, voy a respirar profundo, y después regresaré ya, pues si tengo que empacar cosas, pues tendré que hacer, yo mi mente muy catastróficamente por todos lados, porque pues ya lo veía venir por tantas cosas. No, pero desapareciste todo el día. Todo el día desapareció. Me fui como de todo el rayo. día. O sea, todo el día desapareció. Sí. Y yo, ¿qué le pasa? Y entonces le ponía yo mensajes y no, yo creo que su teléfono estaba apagado porque nada, ¿no? Y bueno, ¿qué? Bueno, pues esperaré, ¿no? Queda de otra, ¿no? Y en la noche que llega y ya como muy así de, bueno, entonces, ¿qué? ¿Cómo va a estar la separación? Y yo, ¿por qué la separación? ¿De qué me hablas? ¿No? No, pues que no me necesitas, entonces si no me necesitas, ¿yo para qué estoy en tu vida? Y no sé qué, ¿no? Como desde un lugar como muy de hombre. Le dije, a ver, cálmate, no te necesito y por favor escúchame completo. No te necesito mentalmente, no te necesito físicamente, no te necesito emocionalmente, no te necesito económicamente, no te necesito. Te elijo. Te elijo. Te elijo para amarte, te elijo para desearte, te elijo para construir juntos, te elijo para que nos levantemos de esto, te elijo para que salgamos de este duelo juntos y te elijo para que sepas que no estoy contigo por necesidad y no quiero que tú cargues con esto. Vamos a hacerlo juntos. Y ahí yo sentí que realmente a partir de entonces entró la madurez en nosotros y en nuestra relación. Maduramos muchísimo y fuimos resilientes y entonces enfrentamos esta adversidad o este cúmulo de adversidades de una manera muy poderosa como equipo. Para mí escuchar eso fue un bálsamo, o sea, sí me ayudó, fue un bálsamo muy importante para mi vida, porque dije, wow, o sea, por dos lados. Una, porque no tenía que ser ese duelo exactamente, porque no estaba ese duelo. O sea, sí había un duelo en la relación, porque era un duelo de que esa relación anterior muriera, o sea, ese estilo de relación muriera, y que renaciera una nueva forma de relación. De hecho, renovamos nuestros votos, sí, ¿te acuerdas? Pero además esta otra parte de saber que tú ya habías logrado también muchísimas cosas por ti misma dentro de la propia relación. El crecimiento tuyo de decir, mira, yo puedo, porque normalmente los hombres tenemos, y no hablo por todos, pero sí hablo por la mayoría, tenemos ese deseo de siempre como cubrir a la mujer y darle, porque es ser proveedor, es parte arcaica. Pero cuando la mujer por sí sola también tiene esa manera de hacerlo de una forma independiente, dices, wow, qué padre, porque aquí se ve el crecimiento, se ve que los dos hemos crecido y se ve una realidad. ¿Y cuándo muestra la realidad? Cuando está una crisis. O sea, la realidad quizás o tus potencialidades no se ven en un estadio normal, se ven cuando hay un nivel de crisis, cuando hay un desafío profundo, y ese era el desafío que marcaba esa pauta. Entonces, yo me había sentido muy padre que tú tuvieras eso, porque yo tuve en mi historia esos tíos que me criaron, él era muy controlador en la pareja y obviamente él no quería que mi tía tuviera ese tipo de desarrollo. ¿Por qué? Porque él tenía celos. Si ella tenía desarrollo, a lo mejor lo dejaba, se iba con alguien más, etc. Yo no quería hacer eso en la relación y cuando yo te vi a ti creciendo dije, qué padre que ya al menos esa parte la hemos cumplido y que tú tienes tus recursos para poder crecer económica, mental, profesionalmente. Dije, wow, qué hermoso que ahora sí lo podemos hacer desde un lugar más de balance. Porque yo también me sentía cargando un poco y es normal que a veces nos sintamos cargando un poco más o a veces tú has cargado más, etcétera. Pero irla balanceando, eso fue genial, eso fue un aprendizaje muy interesante. Sí, entonces, mira, y como dices, ¿no? Al final del día tenemos nuestras historias y gracias a nuestras historias tomamos ciertas elecciones y luego actitudes. Yo recuerdo, ahorita que dices de tus tíos, por ejemplo, en el caso de mis padres, hubo una crisis muy fuerte económica, digo, en este país ha habido muchas, ¿no? Pero casi no. Creo que fue la del 87. Fue una crisis... 87-88. En el 87-88 hubo una crisis tremendamente grande donde mi padre prácticamente perdió casi todo, digamos, quedó la casa nada más, ¿no? Pero perdió casi todo y además endeudadísimo y se tiró en el sillón durante una semana y no se levantó de la depresión.
Y entonces a mí me entraba mucha desesperación porque yo era muy pequeña y entonces, muy pequeña. Y entonces mi mamá no, digamos, no era esta pareja que acordaran ser par y los dos sacar adelante las cosas de la misma manera, sino estaba apalabrado que ella se dedicara a la casa y a los hijos y él al respaldo económico. Y entonces cuando vino esto, mi mamá estaba como, pues yo no hago nada acá, ¿no? Más que esperar y rezar. Y a mí me dio mucha impotencia. Dije, yo no voy a ser una mujer que ante una crisis espera y reza. Amo a mi madre y la honro y la respeto y las decisiones que tomó, pero yo de ahí aprendí, dije, yo no voy a ser una mujer que ante una crisis espera y reza, ¿no? Yo voy a ser una mujer que ante cualquier crisis ser pareja, ser equipo y estar juntos. Y me parece que esto es algo muy resiliente. Entonces, me parece que de las crisis, de las adversidades, de los desafíos, como dices, por eso sacamos esta frase, ahí donde está tu mayor desafío, está tu mayor potencial. De los desafíos uno puede irse hacia abajo o uno puede, como si fuera un surfista, ¿no? Agarrar una ola grande e ir al siguiente otro lado, impulsarse, crecer, evolucionar, avanzar muchísimo. Y yo diría que si se hace eso, termina siendo una constelación de desgracias, termina siendo una constelación de gracias y de bendiciones, ¿no? Ahora, un factor muy importante es la compasión, o sea, cómo estás en este tipo de temas, tener la compasión. Por ejemplo, poder yo mirar el dolor donde tú estabas, tú poder mirar el dolor y las dificultades o desafíos donde cada quien estaba, eso es importantísimo, porque si no, normalmente en las crisis, bueno, yo lo vi así, en las crisis normalmente quieres salir adelante con los recursos que tienes, aun cuando no son exactamente los mejores. Entonces te clavas y no estás viendo el otro. No, y el egoísmo lleva solamente a mirarte a ti, mirarte a ti, mirarte a ti y no estás viendo el otro. Pero cuando estás viendo al otro, eso es importantísimo. Y empezarnos a mirar a cómo estabas viviendo tú esto, cómo lo estabas cargando, cómo lo estabas enfrentando o afrontando y cómo lo estaba haciendo yo y poder tener la compasión como un ingrediente básico. Y ¿sabes qué? Algo importante con esto que dices es que nos orientamos a la ganancia. No, veníamos de pérdidas, muchas pérdidas, y lo fácil era terminar de perder, ¿cierto? Eso era lo fácil. La pérdida de la ganancia era un camino de bajada, ¿no? Como cuando estás en una montaña y ya vas, y dices, bueno, ya no tengo que hacer esfuerzo. Pero antes de la ganancia es una, la gratitud, poder agradecer lo que sí hay. Segundo, sí apreciar lo que sí hay, o sea, hacer una especie de inventario, ¿okay? Con qué sí contamos, o sea, si efectivamente nos está yendo malísimo, ok, pero con qué sí contamos, qué sí tenemos. Y a partir de allí, eso ponerlo como el punto de apoyo. Sí, pero digamos, y orientarte a la ganancia, decir, ok, ¿cómo vamos a hacer esto para capitalizarlo? ¿No? ¿Cómo vamos a capitalizar todos estos desafíos o esto que parece una desgracia o esto que parece, o que está siendo una dificultad? ¿Cómo lo capitalizamos, lo orientamos hacia la ganancia? ¿Cómo vamos a hacer que esto nos convierta en ganadores, ¿no? y ganadolovers, o sea, ganadores desde el amor? Entonces, desde amarnos y amar la vida y amar nuestros sueños, nuestras ilusiones, nuestros proyectos, nuestro futuro, fue salir adelante y entrar en ese estado de resiliencia amorosa y amor resiliente, ¿cierto? Y entonces, hablando de esto, pues hay muchas parejas que pasan por adversidades, ¿cierto? Ganalovers, ¿cuáles son sus adversidades? Entonces, una de las adversidades muy, muy fuertes que pasan muchas parejas es la infidelidad. Y aquí, Jaime, nos preguntan, ¿es la infidelidad una adversidad digna de superarse? ¿La podemos considerar adversidad o qué es lo que hay detrás? Pues es muy interesante la pregunta. Mira, más allá de una adversidad, o sea, yo creo que la adversidad es el efecto, nunca es exactamente la causa. Cuando te hablamos de lo que sucedió con nosotros fue decisiones, nosotros elegimos y nuestras decisiones fueron la causa. Posteriormente no me arrepiento hoy de esas decisiones porque al final de cuentas las tenía que tomar en ese momento y era necesario y importante que bueno, pagué un precio y pagué costos, sí, pero yo los asumo. O sea, eso nos iba a llevar a una adversidad. Yo me pude haber quedado en la aparente comodidad de algo y decir, bueno, a mí que esto no me toque y si tengo que dar derecho a piso, si tengo que pagar lo que sea que tenga que hacer, pues lo voy a hacer. Pero yo tomé una decisión y la decisión o las elecciones que yo tomé me llevaron a una consecuencia y la consecuencia fue pues la adversidad que vivimos. Ahora, igual también el accidente, aunque uno puede decir que el accidente, tener un accidente, pues sí, no, porque también era una adversidad provocada de una decisión. ¿Cuáles son las decisiones? Pues manejar en un cierto nivel de velocidad, en una humedad y no tomar las precauciones. También hay un nivel de elección que uno hizo que yo hice en ese momento. Entonces, creo que en la vida la infidelidad es una elección. La persona elige ser o no infiel
y obviamente la consecuencia va a ser las adversidades que viva dentro de la relación como consecuencia. Entonces, si la infidelidad es una elección, ¿es digna de superarse? Sí. Sí, es digna de superarse. No puedes superar una decisión, o sea, puedes superar algo, ¿Por qué dices que es digna de superarse una infidelidad? porque se puede trabajar. O sea, Ok. todo el mundo podemos cometer muchísimos errores. Lamentablemente es un error de juicio. Hay errores de juicio que a la gente le cuesta el trabajo, le cuesta la vida, le cuesta la relación, le cuesta muchísimas cosas. Pero eso no implica que no tenga la oportunidad de reparar. O sea, quizás no, es como una hoja, cuando ya está doblada y arrugada y quieres volverla a poner lisa, seguramente no la vas a dejar lisita otra vez y toda pura y casta, ¿no? Pero de alguna forma, el tener el arrepentimiento genuino y el pedir el perdón genuino y el poder decir, mira, la regué y quiero reparar esto, y sí, sí es digno, porque es digno reconocer sus propios errores y es digno reconocer su propio proceso que cada quien hace. No, no es digno cuando alguien lo quiere hacer de manera gratuita. O sea, ya tuve una infidelidad y vengo a la casa y sabes que perdóname, lo siento mucho. Y luego otra vez. Y sin hacer un proceso personal y que el arrepentimiento sea realmente genuino, eso no es digno. Porque eso es una manipulación, es un chantaje, es como... Y luego caer otra vez, y ¿no? Y caer luego en otra lo vez mismo. perdóname, y luego Sí. otra vez, y luego otra vez perdóname. Sí, totalmente. O sea, eso no está, yo no lo veo bien. Yo Ok. veo bien que hagas un proceso. Que sí, que tengas derecho a reparar primero contigo qué me llevó en mi estructura mental, emocional o de acciones a cometer esta infidelidad. ¿Por qué la cometí? Porque entonces algo no está bien en mis valores y mis fundamentos. Y primero tengo que llevar la lámpara para conmigo mismo. Y se vale ser digno, porque la dignidad no empieza hacia afuera. La dignidad y la fidelidad empieza conmigo mismo. Si yo soy fiel y tengo un nivel de dignidad conmigo mismo, obviamente lo voy a hacer contigo y con alguien más. Pero si yo mismo no estoy siendo fiel a mí mismo, va a pasar una y otra vez. Primero va a ser con la relación y después quizás sea en otras áreas, pero voy a tener el mismo nivel de infidelidad. Correcto. Entonces, dirías que es digno superar una infidelidad, uno con uno mismo, por uno mismo, y después por el otro. Sí. ¿Correcto? Sí. Ahora, ¿qué pasa con el dolor? ¿Qué dirías que pasa con el dolor ante esa cuestión de infidelidad? Porque una cosa, y lo entiendo, es como, ok, sí, es posible, hay dignidad en esto, uno puede equivocarse y uno puede reparar el daño y uno puede crecer y evolucionar. Pero ¿qué pasa con el dolor? Bueno, lo que hemos visto siempre, ¿no? El dolor es inevitable. Ojo, el dolor es inevitable. Todo lo que tú y yo vivimos, vamos a tener el dolor ahí. Pero ojo, una cosa es el dolor y otra cosa es el sufrimiento. De hecho, ahorita que yo estaba platicando ese tema de cómo nos habíamos vivido ese evento, a mí se me hizo hacer uno en la garganta. ¿Por qué? Porque ahorita no tengo nivel de sufrimiento, pero el dolor sí. O sea, el dolor de poderte perder, o sea, de la posibilidad de perdernos en ese momento a nivel de morir, o sea, para mí fue un dolor fuerte. Okay. El dolor en una infidelidad y en donde sea es un dolor, la muerte, lo que sea un duelo, es un dolor. El dolor es inevitable, va a estar ahí, pero el nivel de sufrimiento es distinto. Hay gente que se ancla al sufrimiento, incluso se retroalimenta del sufrimiento. Ya lo perdoné una vez, pero lo volveré a perdonar. Y después terminan diciendo, pues todos los hombres son infieles, pues todas las mujeres hoy día son infieles. O sea, lo empiezan como asumiendo. Y entonces ya se enganchan en algún lado, no tan muy positivo, y se van a enganchar a ese nivel de sufrimiento. Yo lo que observo es que hay personas que sí pueden trascender ese sufrimiento, como dices, o más bien sí pueden trascender ese dolor y no crear un sufrimiento en torno a ello. Y hay personas que no pueden trascender ese dolor y lo crean como sufrimiento. Hay personas que pueden, hay personas que no pueden. Sí, ahí va a depender las estructuras y el trabajo personal. Y también se vale ser honesto, ¿cierto? Sí. Se vale ser honesto, encontrar el límite personal, encontrar como qué sí puedo y qué no puedo, hasta dónde puedo y hasta dónde no puedo. Hasta dónde sí puedo, por más que estamos haciendo trabajo para trascender la infidelidad, hasta dónde sí podemos trascenderla realmente y capitalizar esta experiencia, o encontrar también, ser honestos y encontrar el límite personal y decir, en realidad no puedo y lo que voy a hacer es que voy a estar cobrando una factura emocional, me voy a estar vengando inconscientemente, a veces vamos a estar bien, pero cada tanto voy a sacar el tema, y también es reconocer el límite y encontrarlo, ¿cierto? Es un tema delicado. Hay personas que la infidelidad toca una raíz, una llaga tan profunda que no exactamente tiene que ver nada más con esta relación. No. Por ejemplo, la infidelidad puede tocar desde temas de la infancia, o sea, de temas que yo vi en mi hogar o de temas que yo viví en mi hogar, de traiciones que viví ahí y que a lo mejor son mucho más allá que yo mismo. Por eso siempre hemos dicho, en la relación es bien importante poner tus valores y tus fundamentos. Si para ti un valor importantísimo es la fidelidad, ponlo en la mesa y di, ¿sabes qué? A ver, yo no podría,
Yo no podría con un tema de infidelidad y en el momento que eso suceda en nuestra relación, goodbye y nos vamos. Entonces no tenemos por qué vivir un tema de adversidad como toda la vida, porque todo el mundo lo vive igual. Simplemente es tú puedes con ello o tú no puedes con ello. Y hay valores y fundamentos. Si para mi valor no puedo, lo puedo poner. Y puedo no poder con ello por mi origen. No nada más por ahorita, no nada más porque es la moda, no nada más porque nos comprometimos a esto, sino hasta porque está tocando una llaga muy, muy profunda de mi propia historia personal. Entonces diríamos que el autoconocimiento ayuda muchísimo para lograr comprender qué pareja sí, qué pareja no. No es que todas las parejas pueden o ninguna pareja puede, sino como entender como cada quien, cada ser humano en cada pareja puede o no trascender dependiendo de su autoconocimiento, ¿cierto? Su autoconocimiento, su historia, sus recursos. Sí, ahora sí que son los valores, cada quien los alinea como necesite. Hay personas que al contrario, hoy día hay singlers, hay poliamor, hay un mundo de cosas. Relaciones abiertas. Relaciones abiertas y para ellos sus valores y sus fundamentos están sostenidos de eso y cada quien, ambos lo sostienen, ambos pueden con eso y quizás hagan su tipo de acuerdo y demás, ellos pueden con eso. Pero hay otras personas que quizás no puedan con eso y también no tenemos que orillar a una persona que viva forzosamente algo de lo cual esa persona no puede vivir. Y hablando de eso, también nos preguntan, ¿cómo se puede aprender a perdonar y reconstruir la confianza después de una infidelidad? Es muy complicado, no difícil. Porque una imposible. cuestión es como superar la infidelidad, ¿no? Y luego la otra es trascender el dolor. Y luego la siguiente es recuperar la confianza o reconstruir la confianza. ¿Tú qué nos dirías? Bueno, mira. Para mí la confianza es algo muy importante. Y la confianza está conectada a la congruencia. La mejor manera de tener confianza en uno mismo es siendo congruente con uno mismo, ¿cierto? Entonces, la manera de recuperar la confianza con el otro es si el otro es congruente. Entonces, por más que se hagan promesas, se den regalos, se toquen bonito o cualquier cosa, si no hay una vida en congruencia, no se va a recuperar la confianza. Sí, y lo estábamos viendo porque precisamente había un tema donde alguien hablaba de esos 5 lenguajes del amor que son importantes y decía, yo casi me sé la Biblia de los 5 lenguajes del amor y sé que las palabras, los regalos, el tocarte, las atenciones nos van a ayudar, ¿no? Pero en la congruencia cada quien estaba haciendo algo totalmente diferente. Entonces una cosa es lo que se dice, lo que se está como poniendo, te puedo llevar un regalo, pero qué mejor regalo que ser, te digo, digno consigo mismo y digno con el otro. Sí. Es un tema complicado el tema de la confianza, porque una vez que se quiebra y se pierde, cuesta mucho trabajo volverla a recuperar. Por eso siempre he dicho que la relación es como un cheque en blanco. Ahí está, te lo estoy dando a 1000, está ahí. Claro, podemos minimizar el impacto y los riesgos si hacemos acuerdos muy claros, si para nosotros al menos tenemos claro nuestros fundamentos, al menos para mí, y tú para ti, y luego ponerlos en la mesa. Porque hay veces el problema radica cuando muchísimas personas ni siquiera saben cuáles son sus fundamentos ni cuáles son sus valores. No, casi nadie lo sabe. Y son muy ambiguos en ellos y obviamente mandan señales contrarias. Por ejemplo, hay personas que dicen, ¿cómo? ¿Ya no estás a gusto aquí? Y entonces en su discurso, en su diálogo, como estrategia, no como solución, bueno, si no estás a gusto aquí, vete con quien tú quieras, ¿no? Vete allá, lejos. Y si quieres buscarte otra, búscatela. A ver, ¿realmente eso que estás diciendo, realmente eso es lo que quieres? Y la persona dice, pues no es lo que quiero, pero como no me hace caso, como no me pela, como no sé qué, bueno, entonces no pongas en la mesa algo de lo cual tú no quieres. Porque el día de mañana que eso suceda, ¿qué vas a hacer? Y su contestación es, pues yo ya lo sabía. Entonces, por eso no es un trabajo ni personal, ni de pareja, ni construye, y solamente se van a seguir lastimando uno con el otro. O sea, yo creo que las adversidades las podemos librar siempre y cuando uno trabaje su nivel de autorresponsabilidad. Y también no se trata de que se abstenga de hacer una vida, ¿no? Porque luego utilizan este tipo de estrategias donde entonces ya me abstengo de hacer la vida, hacer una vida, de tener libertad, nos acotamos, nos estamos vigilando, ¿no? Eso no se trata, eso no va a construir confianza, al contrario, va a agudizar más la falta de confianza, ¿cierto? Sí. Sino es más bien, yo creo que aquí también es un tema de intereses y de inversión. Y digo esto porque ahora estoy trabajando con una pareja que ellos han pasado por una infidelidad, más bien, por infidelidad 2 veces. Y entonces él dice, eso ya le llamo yo complicidad. Sí, bueno, él le dice, yo quiero que tú dejes a todo tu círculo de amistades, quiero que dejes de hacer tales viajes, quiero que dejes tu deporte, y si realmente te interesa la relación, te vas a concentrar en la casa y en el trabajo. Y ella dice, no voy a hacer eso.
O sea, no, definitivamente yo no voy a hacer eso, no voy a dejar a mis amigas, no voy a dejar mi deporte, no voy a dejar mis viajes programados que tengo, no, o sea, no. Entonces él dice, sí, entonces él la está condicionando y no se trata de condicionar para que yo esté tranquilo, entonces tú tienes que pausar tu vida y casa y trabajo y no más, ¿no? Y si quieres hacer ejercicio, lo haces en la casa y te compras si quieres una bicicleta de spinning o lo que sea. Entonces, más bien se trata, yo le decía a ella, más bien se trata de que veas cuáles son tus intereses y que inviertas. Si te interesa tu relación de pareja, le inviertes, ¿cierto? A todo lo que te interesa le inviertes. Entonces, si te interesa y le inviertes, es parte también de generar esa confianza, de hacer sentir al otro, hay un interés aquí, ambos estamos interesados, ambos estamos invirtiendo y entonces estamos construyendo. Y no tenemos que limitar. De hecho, cuando uno pone límites sanos, se libera las limitaciones. Cuando uno no tiene claras sus estructuras, fundamentos, valores y límites sanos, uno se autolimita. Sí, incluso límites sanos y firmes. Ahora quiero aclarar un poquito el tema de la víctima y el cómplice. Por ejemplo, si alguien lo hace por una vez, o sea, una ocasión y no sabías qué pasó y todo, fue tu primera vez, ok, soy víctima de eso. No lo sabía, no tenía idea de que eso podía haber ocurrido y ocurrió. Pero que ya siga una segunda, una tercera, una cuarta ocasión, ya hay un nivel de complicidad. Y la complicidad puede ser tanto a favor como en contra. Por ejemplo, hay gente que tiene, y voy a tocar a lo mejor un tema, ¿no? Hay gente que es sexoadicto, por ejemplo. Entonces la mujer no sabía que tenía su infidelidad. Ya llega, se da cuenta, bueno, es víctima. Después se da cuenta y dice, bueno, pero tiene una adicción al sexo. Ok, entonces puedo ser cómplice de él, seguir la relación y ser cómplice en el sentido de que voy a ser cómplice positivo a llevarlo a que tengamos tratamiento, que platiquemos el tema, que lo abramos en una sesión, que así como hay programas de Alcohólicos Anónimos, también hay programas para sexoadicciones y también, o adictos al sexo, que hoy hay mucho por la pornografía y por cómo han crecido muchas cosas, entonces también se pueden acompañar. O sea, pero ya estoy consciente, ya no soy inconsciente. Cuando la víctima es porque fue inconsciente y no sabía que por ahí iba a pasar. Pero cuando ya eres consciente de que eso sucede y no pusiste, ya hay un nivel de complicidad que a veces puede ser negativo, que sigas soportando lo mismo, o positivo a nivel de que, ok, sé que tienes esto, como el alcohólico, sé que tienes un problema de alcoholismo, una enfermedad, vamos a atenderla y vamos a trabajarla, y hay un tema de complicidad positiva, entre comillas. Pero la complicidad negativa es mantener la misma dinámica y caer en patrones, porque él le decía, esto ya parece un patrón, y ella le decía, no, pero ¿cómo? Si nada más han sido 2 veces, bueno. Dice, ¿cuántas más esperas tener, no? ¿Cuántas más? O sea, pero ya parece un patrón, ¿no? Cíclicamente, Sí, ya parece claro. cíclico. Entonces sí, ya ambos son cómplices en esta negatividad. Por eso, ahí lo claro es, yo vivo una infidelidad, ¿sabes qué? Mira, ok, puedo perdonarlo, puedo volver a confiar, me va a costar mucho trabajo, pero sí me queda muy claro el límite y decir, ¿sabes qué? Y es sano y es firme, decir, ¿sabes qué? No voy a permitir una más, si hay una más, ¿sabes qué? Con permiso me voy, pero si yo sigo ahí en una segunda, también tengo un nivel de enfermedad que hay que revisar, también soy enfermito en algo, porque soy en una complicidad con algo. Sí. Ahora, quiero dejar algo picantito, Jaime, ¿qué te parece? Y es que la adversidad se puede ver antes de que suceda. Sí. Sí. ¿Estás de acuerdo? Sí, claro. O sea, yo me doy cuenta yo me doy cuenta de las adversidades que va a pasar la gente. ¿Por qué? Adversidad. Una situación está adherida al verso. Entonces, en el verso, en el discurso, se da uno cuenta que es ese conflicto en el que la persona se va a ir a meter, ¿no? Porque está adherido a lo que está en su verso por su id, adversid. Y el id es el yo, el ego. Entonces, lo que mi ego y mi yo determinen por mi historia es a lo que mi verso se va a adherir y que voy a terminar manifestando. Wow, muy buen cierre para este capítulo de Gana Lovers. Y bueno, hablaremos más de eso. Bueno, pregunta poderosa. ¿Cuáles son tus adversidades, Gana Lover? ¿Y qué tanto puedes escucharte aquí y escucharte con tu corazón, y en lugar de ser un perdedor, orientarte a la ganancia y ser un Gana Lover? ¿Cierto? Entonces nos vemos en el próximo capítulo de Gana Lovers. Me encantó. Gracias, Jaime. Gracias por el episodio y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias. Gracias, Gana Lovers. El episodio terminó, pero el amor sigue creciendo. Si te gustó este episodio, compártelo usando el enlace.
Si deseas profundizar más en ese tema y descubrir cómo puedes aplicar el amor en tu vida diaria para alcanzar la victoria, puedes descargar este episodio y escucharlo donde quieras y cuando quieras. Déjanos un review o un comentario, nos encantará leer. Te invitamos a tomar tragos de amor todos los días. Descarga ahora este episodio y comienza a ganar hoy mismo. Nos vemos en el próximo episodio. ¡Gana Lovers!